Hola, bienvenidos a un nuevo video. En este video les traigo información acerca del College de Newfoundland, una de las provincias también atlánticas aquí cerca. Sé que el video del Holland College les gustó muchísimo y además me parece increíble poderles mostrar a ustedes la oportunidad de venir como estudiantes y así seguir con su proceso. Primero que todo quiero contarles un poquito acerca de Newfoundland. La verdad es que no he tenido la oportunidad de ir y su nombre completo es Newfoundland y Labrador. Está compuesto por varias comunidades y ciudades y como les dije anteriormente es una de las provincias atlánticas. Está un poco más alejada y es incluso un poco menos conocida que la isla del Príncipe Eduardo. Pero no dejen que esto los asuste porque tiene muchísimos pros que yo sé que les puede gustar. Esta provincia de Newfoundland y Labrador está más o menos como dividida en dos segmentos. Ustedes van a encontrar que la parte donde está St. John's, que es la capital, es un poco más pequeña, pero obviamente el otro segmento es un poco más grande. Toda la provincia tiene alrededor de 500,000 habitantes, si no un poco más, y ya solamente St. John's, que es el área, digamos, metropolitana y la capital, tiene alrededor de 170,000 personas. Un college muy conocido y es del que investigué, del que les vengo a contar información, es College of North Atlantic. Este college queda en St. John's, pero tiene muchísimas sucursales y muchos campuses, como por ejemplo ustedes lo pudieron ver en el video del Holland College. Este college también, el College of North Atlantic, cuenta con muchísimas sucursales y están por todo alrededor de la provincia. Esto quiere decir que ustedes tienen que estar muy atentos a la hora de ver en qué campus les va a tocar estudiar. Como no les puedo contar de cada sucursal, hoy les traigo información acerca del que queda en la capital, en St. John's. Esta sucursal o este campus se llama Prince Philip Drive. ¿Por qué les traigo información de este lugar y no de los otros? Porque siento que obviamente este campus quedando en la ciudad y sabiendo que la provincia no es muy conocida o de pronto no haya tanta información, seguramente es más fácil para un inmigrante acomodarse a una capital donde puede haber más oportunidad de trabajos o pueda conocer más gente o sea mucho más fácil el trayecto o el transporte. Porque si los mando a un lugar que no sea tan conocido o uno de los campus que no es tan conocido, puede que tengan algunos enfrentamientos con problemas que de pronto nos podemos evitar si vamos a St. John's. Bueno, quiero también contarles, y es muy importante que ustedes sepan, que este college obviamente está registrado como una institución designada para el aprendizaje. Esto quiere decir que a ustedes les va a garantizar que después de un estudio de 2 años les va a poder dar la oportunidad de aplicar a un permiso de trabajo postgraduación. Así que esto ustedes lo tienen que revisar cada vez que ustedes vean una institución que les llame la atención. También les quiero compartir que este college no es inventado, no es una fachada. Ustedes mismos van a poder encontrar que en el sitio web de el College of the North Atlantic se van a poder encontrar que hay más o menos 20,000 estudiantes registrados. Hay más de 700 programas o facultades, más de 300 cursos online y alrededor de 8,000 estudiantes nuevos por año. Esto quiere decir que obviamente ustedes van a llegar a una institución que sí existe y que van a poder completar sus estudios. Bueno, a mí también seguramente como ustedes me gustaría conocerlo en persona y podérselos mostrar. Sin embargo, en estos tiempos de pandemia, lo mejor que podemos hacer es visitar el sitio web oficial, que obviamente se los dejo aquí abajo. Ustedes van a poder encontrar que en el mismo sitio web de College of the North Atlantic se van a poder encontrar con orientación para estudiantes, con todos los números de contacto que ustedes se van a poder contactar con personas que los puedan guiar por todo el proceso. Bueno, ahora sí, enfocándonos de nuevo en la sucursal o campus de la que les voy a hablar, la cual se llama Prince Philip Drive. En este campus ustedes van a poder encontrar programas como servicio técnico de automóviles, para medicina, business management relacionado con accounting y muchos otros programas que ustedes se van a poder encontrar en el sitio web. Ahí mismo en el sitio web ustedes van a poder encontrar opciones de housing, es decir, de vivienda, bien sea en el campus o fuera. Recomendaciones van a haber muchísimas y por eso mismo yo quise hablarles específicamente de la sede de St. John's, porque siento que es más fácil para encontrar una vivienda o inclusive un trabajo. Como ustedes se van a poder dar cuenta en la página web, dice que si ustedes están aplicando a vivienda, el sistema que ellos utilizan es first come, first serve, lo que significa que el primero que llega y aplica es el primero que se queda con la residencia. Es decir, que si ustedes están aplicando o quieren vivir, bien sea en el campus o afuera, recuerden aplicar con tiempo para que no se queden sin una ubicación. Bueno, ahora sí, hablando de lo que más nos importa, uno de los factores más importantes es acerca del dinero. Yo voy a tomar de referencia
otra carrera u otro programa totalmente diferente al que tomé la vez pasada. Esta vez voy a tomar de referente Business, que sé que es una carrera o una opción muy elegida por las personas que de pronto ya hayan trabajado, tengan experiencia en sus países o que definitivamente lo encuentran como una opción que se acomoda mucho a ellos. Hablando de costos, ustedes deben recordar que los precios que ustedes a veces ven no siempre son incluidos las cuotas de internacionales. Es por eso que la mayoría de sitios web tienen una sección donde dicen estudiantes internacionales y ahí les va a aparecer el listado de lo que tenemos que pagar nosotros, los que venimos de otro país. Como veo aquí en el sitio web, las clases suelen empezar en septiembre, lo que significa que el primer semestre sería el de fall y les cobrarían solamente por tuition $3,300. Aparte de otras cuotas extras serían $212, los libros $1,245 y cuotas dentales y de salud $550. Ya para el segundo semestre, el cual sería invierno, pagarían lo mismo de tuition, $3,300. Las cuotas extras bajan un poco a $65, los libros también bajan a $650 y la cuota dental y de salud no cuesta nada. Y algo que me llamó muchísimo la atención y que no creo recordar haberlo visto en el Holland College, aunque puedo estar equivocada, es que por ejemplo aquí hay una opción que también ofrecen en la universidad, la cual es estudiar en el semestre de verano. Por este semestre ustedes reducen muchísimo los costos porque suele que no se cobre la cuota de internacionales. Es decir, que en el College of North Atlantic van a pagar por el semestre de verano $1,650, que es alrededor de la mitad de lo que pagarían en los otros semestres. Esto nos daría un costo estimado anual de $11,215. Esto recuerden que sería tomando 3 semestres, que si ustedes no van a tomar el semestre de verano pueden descontar ese valor y también que obviamente ustedes en algunas veces pueden descontar costos como son los libros o algunas veces lo dental y de salud, pero recuerden que no todo funciona igual en todas las instituciones. Así que si ustedes tienen dudas, seguramente comuníquense con la oficina de internacionales y ellos les podrán ayudar mejor. Recuerden que en el anterior video les dije que algunas veces los programas en el segundo año de estudio bajan los costos. Esto quiere decir que en este ejemplo que les estoy mostrando de Business Administration en el College of North Atlantic les va a costar alrededor de $9,827. Esto es tomando 3 semestres al año, lo cual en el semestre de verano no suele ser obligatorio. Esto depende obviamente de la institución y obviamente ustedes tienen que preguntar si los costos de libros y de dental y de salud pueden aplicar para ustedes o los pueden quitar y se van a ahorrar algún dinero. Recuerden que los requerimientos suelen cambiar dependiendo del programa, sin embargo ustedes tienen que averiguar en el sitio web qué les pide su programa y qué les pide la institución como tal. Sin embargo, obviamente hay algunos requerimientos que les van a pedir la institución como tal y que obviamente no tienen negociación. Los requerimientos de lenguaje son que en el IELTS les van a pedir como mínimo 6 y en el TOEFL les van a pedir 550 si el examen está hecho en papel y si ustedes lo hicieron por internet les van a pedir como mínimo 79 puntaje. Recuerden que ustedes no tienen que presentar todos esos exámenes que les muestran ahí, solamente tienen que presentar uno y obviamente aprobarlo con el puntaje mínimo que les pide o superior. He leído algunas preguntas donde ustedes están preocupados por la edad que tienen para entrar a un college. Por ejemplo, aquí mismo en el sitio web de College of North Atlantic nos dice que la edad mínima para entrar a este college son 17 años, pero no hay edad máxima. Para requerimientos académicos depende del programa, pero también depende del país. Por ejemplo, a Colombia solo le piden que sean un bachiller y obviamente que tengan notas de bachillerato, que puedan demostrar que terminaron el bachillerato. Obviamente para México o para algún otro país, para Costa Rica, los requerimientos podrán cambiar, pero ustedes van a poder ver el listado de todos los países y encontrar el suyo. Recuerden que como siempre van a tener que aplicar directamente al college, seguramente por la página web en estos tiempos de pandemia, demostrar que tienen todos los requerimientos, recibir su carta de aceptación y obviamente aplicar a todo su proceso de inmigración para poder estar en este país y completar su sueño.
Espero que este video les haya gustado muchísimo, que les haya sacado de muchas dudas, que se hayan enamorado o hayan considerado el College of North Atlantic como una de sus opciones. Recuerden que si tienen más preguntas me las pueden dejar aquí abajo, o si les gustaría que investigara un poco más de este college me lo pueden dejar aquí abajito. Recuerden que también estoy respondiendo todas sus preguntas en mi página web, las cuales se la van a poder encontrar en la caja de comentarios. No se olviden que yo soy una colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!